656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de la Puntillita Económica con Beatriz Triper. Ya os dijimos la semana pasada que cambiábamos de día y cambiábamos de hora. Esperamos que este os guste más. Ya sabéis de todas maneras que si no podéis escucharlo en directo, luego lo podréis escuchar en todo el podcast, en todas las plataformas en las cuales ponemos todos los programas de activaradio.org. Uno, ya sabéis, es en la propia página web de activaradio.org, otra es en el canal iVoox, otra es en YouTube, otra es en Spotify. Iremos también ampliando otras plataformas. Poquito a poco vamos creciendo y haciendo, y que de la manera posible pues todos los programas no se quede ninguno sin escuchar. Y deciros, como estamos en rigurosísimo directo, hoy estamos a martes las 5 de la tarde, 17:01 aquí en España, y las 10 de la mañana allí en Ciudad de México y en otros sitios allí de Latinoamérica. Recordaros el WhatsApp de activaradio.org, donde si queréis comentar alguna cosa, pues ahí yo se lo traslado todo lo que pueda ser a Beatriz. Es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607 con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien hallada, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Aquí estupendamente bien, tarde de martes, 5 de la tarde, como decías, 10 de la mañana en ciudades como México, y estupendamente bien. Aquí siempre en muy buena compañía, en Activa Radio, que como muy decías bien, tú... muchas gracias. Ya sabes que para mí siempre es un honor, un orgullo y un privilegio tenerte aquí. Después de tantos años y estar cada uno en el lados contrarios, pero ahora mira, las vueltas que da la vida. Con lo cual ya sabes que contar contigo, con tu profesionalidad y con tu saber hacer y con tantos años de experiencia que tienes en el mundo de la economía como periodista, pues de verdad que es un placer. Lo digo todos los programas y lo voy a seguir diciendo hasta que me digas que me calle o hasta que me canse. No, yo no me voy a cansar. Pues voy a seguir con ello. Yo no me voy a cansar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a contar? ¿Qué es lo que ha pasado en toda esta semana, Doca? Pues mira, Miguel Ángel, ya que estrenamos día, hoy además vamos a estrenar secciones, porque tú ya sabes que a mí, aparte de ser informadora, creo que como informadora, y creo que todos los informadores tenemos que hacer una labor de pedagogía y una labor de formadores. Así que vamos a inaugurar una sección que se llama El Ecodiccionario, en el que vamos a hablar de estos términos económicos, de eso de lo que es la educación financiera. La vamos a llevar pues a todas las partes del mundo y a todos aquellos que nos escuchan y que nos siguen ahora ya cada martes por la tarde. Vamos a definir pues, un término económico, y relacionado también lo hemos puesto porque ahora que también está tan de moda la sostenibilidad y que además va a ser uno de los pilares de la recuperación económica, pues vamos a introducir términos económicos y relacionados con la sostenibilidad. Y a lo mejor un poquito más adelante también cambiamos el nombre y le metemos también la digitalización, que también va a ser una parte importante. Pero bueno, eso será al final del programa. Antes, en nuestra parte central, que la vamos a llamar la espumadera, vamos a coger la espumadera para mover el aceite y hacer esas buenas puntillas. Hoy vamos a hablar
como no podía ser de otro modo, de Cataluña y del impacto que puede tener los resultados electorales en lo que es la economía catalana y en la economía nacional, porque no olvidemos. Sí, todo afecta, pero vamos, está todo todo relacionado. afecta. Vamos a hablar del empleo que se prevé que se genere con la llegada de los fondos europeos, que la semana pasada la ministra Nadia Calviño daba una pista con ese plan que se anunciaba, que se filtró al país, etcétera. Vamos a hablar también de una noticia que yo creo que ha pasado desapercibida, pero que tiene mucha importancia, y es ese recurso de inconstitucionalidad que impulsó COE frente al Defensor del Pueblo contra la modificación del impuesto de patrimonio. Y vamos a hablar también de la inversión de las empresas y de la creación de empresas, y vamos a hacer una breve comparativa siendo un poquito malos, entre Cataluña y Madrid, qué es lo que ha pasado a nivel de inversión. Y voy a dar una noticia, una puntillita también sobre Murcia, muy interesante. Eso bueno, muy bien. Es muy interesante. Te digo, hablo de Murcia como puedo hablar de Castilla y León y como puedo hablar también pero bueno, haces bien, Galicia, haces de Murcia, porque ya sabes que en Murcia tenemos muchos oyentes y tenemos muchos amigos y están siempre deseosos de que se hable de Murcia en el mundo, que eso es una gran comunidad, yo diría que es la gran comunidad autónoma desconocida para España, y por si es desconocida para España, imagínate lo que es desconocida para Europa y desconocida también para toda Latinoamérica. Pues fíjate que yo... Con los cuales uno no entra en la baraja, no entra en la terna de pensar que Murcia es un atractivo que se puede venir, pero bueno. Pues fíjate que yo, Miguel Ángel, creo que según los datos que estoy viendo estos últimos meses respecto a creación de empresas y inversión, creo que Murcia va a dar mucho que hablar si se siguen haciendo las cosas bien. Que cuando los resultados son positivos y más en una época de crisis es porque se están haciendo las cosas bien, pero se tiene que seguir en esa línea. Pero bueno, eso ya te digo que más adelante. ¡Ay, por cierto! Se me olvidaba. Vamos a contar también, que ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de casos de éxito, de emprendimiento, de cosas positivas. Vamos a contar el caso en una nueva sección también, que hemos llamado Como agua sobre el aceite. Como agua sobre el aceite, de casos de... ¿Cómo se nota que te gusta la poesía, eh? Me gusta, ya sabes que me gusta la poesía y me gusta la gastronomía. Yo creo que me gusta mucho, entonces, en fin, al final vamos tirando la cabra, tira al monte, ¿qué vamos a hacer? Claro, no, fenomenal, estupendo. Y bueno, como te decía, vamos a contar el caso de empresas, emprendedores españoles de éxito, bien porque hayan emprendido ahora o bien porque hayan exportado, como es el caso que vamos a contar hoy, que además tiene mucho que ver con esta nueva forma de ver televisión, con este boom de las series. Así que nada, pero bueno, ya sabes que antes no puede faltar en ninguno de nuestros programas, y bien digo nuestros porque sin ti esto no sería lo mismo. A mí me ha encantado sobre todo el que hayas hecho eso de damos dentro, que hagas en la labor de producción. Me encanta que hayamos cambiado los papeles. Claro, ya por eso te digo que es así. Pero bueno, siguiendo con el programa, ¿qué te parece, Miguel Ángel, si cogemos ya nuestro puente aéreo? Pues claro que sí. Vale, pues hoy nos vamos a ir, te voy a llevar y voy a llevar a todos nuestros seguidores, a toda nuestra audiencia, nos vamos a ir a México. Toma ya. Hablabas antes tú de que son allí las 10 de la mañana. Pues las mira, 10 de la mañana en tú Ciudad no de México. sabías nada. Si estás en Acapulco son las 8 de la mañana. Bueno, las 10, las 8 ya sabemos que a mí lo de la diferencia horaria lo llevo un poquito mal. O sea, la verdad que ahí son cositas a mejorar. Pero bueno, en cualquier caso estás tú ahí para no te creas, a mí me ha costado, ya después de tiempo haciendo también el otro programa, el de Exportadores por el Mundo, que lo hacemos, lo tengo ahí, más los conflictos que pasan cuando tenemos cambio de horario aquí en Europa. Porque ya es una locura, porque allí en algunos países sí cambian el horario y en otros no lo cambian. Con lo cual estamos ahí, pero lo han cambiado, lo subimos, lo bajamos, ¿qué hora es? Hasta que nos volvemos a reciclar. O sea que en abril nos prepararemos, que entraremos en otra dinámica. Hablaremos también en abril cuando llegue ese momento de cómo repercute el cambio de horario en la economía. Pero bueno, vámonos a México, estamos ya aterrizando en México y dime, ¿tú qué piensas cuando hablamos del país de la arqueología maya, de los mariachis, de las catrinas, de los burritos? ¿Qué más se te viene a la cabeza? A ver, ¿qué se te puede venir? Algo muy característico de México. El tequila, así a bote pronto. ¡Hombre! El tequila. Así pronto. Los tragos.
Ya no me hacía falta, te iba a dar una pista, pero bueno, no me ha hecho falta. Bien, ¿por qué vamos a hablar del tequila? Pues porque ha habido una noticia muy curiosa y que además también yo creo que ha pasado también un poco desapercibida, igual que hablábamos antes de lo de COE, que ya comentaremos más adelante. Esta noticia tiene que ver con una demanda que el Consejo Regulador del Tequila ha interpuesto nada más ni nada menos que a Heineken. Toma ya. Te preguntarás por qué. Yo son estas curiosidades, sabes que a mí me encanta, aparte de hablar de temas de macroeconomía y de los mercados y demás, a mí me encanta ver estas noticias tan curiosas y tan importantes a la vez, porque tienen también mucha importancia. Bien, ¿a qué se debe esta demanda? Bien, pues porque Heineken, en su cerveza Desperados, utiliza mal la palabra tequila. Anda, ¿y eso? Sí, pues mira, te cuento. Igual que para nosotros es importantísimo el tema de las denominaciones de origen, que también es otro tema maravilloso y bueno, pues que un día deberíamos o que un día exploraremos, no deberíamos, sino que vamos a explorar en uno de los programas al que le dedicaremos una buena parte del tiempo. En México ocurre lo mismo con el tequila. Y es más, desde 2019 el tequila cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea de indicación geográfica protegida. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? La cerveza Desperados, por lo que cuenta el Consejo Regulador de Tequila, lo que hace no es utilizar el tequila en esa cerveza. Sabes que pone cerveza con tequila. Bueno, pues no utiliza el tequila como ingrediente, sino que utiliza el aroma del tequila. O sea, son de estos destilados que parece que son, pero no son. Entonces, pero que no lo son. Claro, textualmente lo que dice el Consejo Regulador es lo siguiente, que Heineken ha adulterado la bebida mexicana por excelencia para convertirla en un olor/sabor añadido en su cerveza Desperados. Eso es lo que dice textualmente. Básicamente es eso, o sea, que te dan gato por liebre, si lo queremos decir así. No es tequila lo que se incorpora en la cerveza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el Consejo Regulador del Tequila inicia la investigación en 2017 y recibe las pruebas de que efectivamente esa cerveza estaba adulterada. ¿Cuál es la decisión que toma el Consejo Regulador del Tequila? Bueno, pues no emite los certificados de autenticidad, esto sabes tú mucho por el tema de las exportaciones, sí, para la exportación de tequila a la filial de Heineken que actúa como proveedora para que se pueda fabricar la cerveza. No sé si lo estoy explicando bien, porque es un tema... Sí, bueno, más o menos. Lo que ha dicho el certificado de autenticidad es que dice que se permite el uso de esa mercancía. Va todo por el registro de marcas y para, lógicamente, preservar lo que has dicho antes, las denominaciones de origen. Entonces, todo lo que tiene que ver regulado con ese tipo de situaciones. Y sobre todo cuando hablas de esto es que la partida arancelaria queda perfectamente identificada. Entonces, cuando tú estás despachando una mercancía en torno a una partida arancelaria concreta, ahí es donde viene la obligación de presentar estos documentos. Con lo cual, al no presentárselo, pues no puede efectuarse la exportación. Bien, pues efectivamente no se puede efectuar la exportación. ¿Qué es lo que dice Heineken? Heineken coge, se planta y denuncia a México por, literalmente, es lo que cita el comunicado, obstáculos técnicos al comercio. Heineken lo denuncia ante la Comisión Europea. Bien, ante esto... bueno, pues tanto el Gobierno de México como algunas asociaciones del sector de las bebidas espirituosas que representan, y te digo, a denominaciones de origen tan importantes como el Buró Interprofesional del Coñac, Scotch Whisky Association, Origen España, Consorcio Parmigiano, etcétera, varias, presentaron una carta ante la Comisión Europea, 40 cartas, tenía yo el dato aquí corregido, 40 cargas respaldando la demanda del Consejo Regulador de México para que, bueno, pues no se pueda utilizar o que Heineken no utilice de forma indebida la palabra tequila. Eso es. En principio, claro. En principio, a ver, hay varios tribunales, en concreto el Tribunal de Nanterre, en Francia,
que ya ha dado la razón al Consejo Regulador del Tequila y bueno, pues se habla de que hay otros que lo más probable es que se falle a favor del Consejo Regulador del Tequila para proteger esa denominación, esa indicación geográfica protegida, como decíamos antes. ¿Cuándo se espera que esté la sentencia definitiva? Bueno, pues parece ser que va a estar antes de que finalice la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, que sabes que lo han modernizado, le han dado una vuelta y lo han actualizado a la situación actual. Por cierto, tratado en el que se reconocen 340 denominaciones de origen e indicaciones geográficas de la región. De protegidas, claro. Sí, igual que es cierto, para que nos hagáis una idea a nuestros oyentes, aunque está vinculado con el comercio exterior, pero bueno, tácticamente no es comercio exterior, porque es una reserva de marcas lo que hay. Entonces, como el champán solo se da una parte de Francia, aunque tú hagas espumosos en Francia, no puedes utilizar la palabra champán. Pues es como aquí nosotros en España, que no podemos utilizar el cava para, por ejemplo, pues productos que son semejantes de Castilla y León o de Extremadura, que están pegando. Al final se quedan en vinos espumosos, aunque tú lo estás identificando como el cava, pero no se puede utilizar la palabra cava, ni se puede utilizar la palabra champán, y en este caso no se puede utilizar la palabra tequila. Lógicamente porque eso está protegida para una zona determinada y unos niveles de producción diferentes. Pues yo creo que se lo van a tumbar. Bueno, que Heineken es importante, Heineken pero yo creo que lógicamente se lo van a tumbar y que van a dar razón. Si además ya tiene el respaldo pues, de todas esas asociaciones y tiene además, bueno, la Comisión Europea lo ha admitido y parece ser, según lo que, insisto, según lo que cuenta el Consejo Regulador del Tequila en el comunicado, parece ser que la Comisión Europea es favorable a que salga adelante, a que Heineken pues reformule el nombre. O sea, es una cuestión de reformulación, o sea, no va más allá. Es que al final no uséis tequila, sino pon esencia de algo. Esencia de, claro, de algo, alguna otra cosa que le permitan, porque finalmente no lleva tequila, es cerveza, con aroma de tequila. Pero con aroma de tequila, pero no es tequila. Efectivamente, porque me estás vendiendo cerveza. No vas a vender un mix ahí de... Efectivamente. Lo que hablábamos antes, que no nos den gato por liebre. Eso es. Y no engañar al consumidor. Antes de despegar, porque vamos a seguir adelante, que ya nos estamos comiendo el tiempo, como siempre nos pasa, pero bueno, esto cuando se está a gusto es lo que ocurre, que el tiempo se nos pasa volando. Antes de despegar otra vez y volver para España, irnos hacia Cataluña, te voy a dar una primicia. A ver. Que me han contado fuentes muy, muy próximas a la Comisión Europea. Ajá. Es una muy buena noticia. Y es que Mercosur puede ver la luz a lo largo de este semestre, la firma de Mercosur, por fin. Según lo que me dicen, es que Portugal, que sabes que este semestre ostenta la presidencia, está empeñado en sacarlo adelante antes de que termine su mandato. Y si quieres, la semana que viene hablamos de más detalles. Pues sí, no estaría mal ese Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Es un tema muy importante, que es un tema que nos abre hacia un mercado de 800, a España en concreto, le abre un mercado de 800 millones de consumidores, no me equivoco mal la cifra, ¿sí? 800 millones. Sí, bueno, pues tenemos ahí menos a Chile, tenemos a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, son todos los que forman Mercosur. Sí, y que va a facilitar muchísimo pues, las relaciones, tanto las exportaciones como lo que es la internacionalización de las empresas. Va a beneficiar muchísimo. Insisto que... Bueno, pues la semana que viene, porque ahí además, te puedo decir que con Brasil va a ser estupendo. Porque, te puedo decir que dentro de muy poquito... el sistema aduanero brasileño es para hacer un máster, para hacer un máster. Te puedo decir que que cada estado tiene sus propios aranceles, o sea que es una cosa que lo va a agilizar mucho. Es el único de los países a la hora de exportar. Imagínate que tú vas a exportar a Estados Unidos y que cada estado tiene sus propios aranceles. O sea, tiene un genérico y luego tienes que ver el de Dakota del Norte con el de Arkansas, con el de... Bueno, pero eso casi nos ocurre aquí en España cuando tienes que vender un producto de una comunidad a otra. Sí, casi. Pero algo así que además ahora se nos ve... Arancel no. El arancel no, obviamente. pero es que en Brasil el arancel es distinto.
Pues eso es a lo que me refiero, que el arancel es diferente, que cambia y se modifica en Sí. función de dónde vaya. Y existen aduanas de, si tú mandas una mercancía a Brasil, va a un estado, la despachas, pero luego la trazabilidad de esa mercancía que pase de un estado a otro también tiene sus propios aranceles. O sea, es muy complicado Brasil, entonces esperemos que con este tratado todo eso se simplifique. Va a ser muy Vamos, bueno para Brasil, sobre todo, también. que a día de hoy, hasta que se firme el tratado, quien quiera exportar a Brasil, que te llame, te Que me consulte, que llame a tú mí te lo y le sabes de hago un memoria curso, como asesor yo le de ayudo, comercio eso exterior. es, y le ayudo a que vea todo lo complejo que es el sistema aduanero brasileño. Bueno, pues queda dicho, vamos a volver a coger el avión y nos volvemos a España a agarrar la espumadera y mover bien el aceite para que Venga, ese aceitito con esa puntillita que para solo sacar oírte la esas cuña, de verdad puntillitas. me entra un hambre que estoy a dieta, Sí. Beatriz, no te imaginas las cosas. Que me he puesto como un torete con todo en Operación Bikini. Navidades y esto me han puesto fatal, pero bueno, voy en ello, ya me he quitado 6 kilos, pero ya me queda bastante. Bueno, pues vamos a hablar de Cataluña. El domingo se celebraron elecciones, como se supone que ya sabrán todos nuestros seguidores. No sé si en Latinoamérica están al tanto, supongo que sí, porque ellos en Latinoamérica se siguen mucho las noticias tanto de política como de la economía española. Bueno, pues el exministro Illa ganaba las elecciones en número de votos, pero probablemente no vaya a gobernar, a no ser que haya ahí alguna historia, algún pacto, que parece ser que por el momento pues no va a ser factible, porque los independentistas, que son los que sí que suman para formar gobierno, no quieren, yo creo que no quieren ver al señor Illa, no sé, luego ya veremos a ver cómo se soluciona, cómo se resuelve todo esto, pero vamos, en principio no tiene visos de que esa unión entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña prospere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si se produce o si los independentistas llegan a gobernar? Porque además tenemos que tener en cuenta que la CUP ha sacado más votos que en las anteriores elecciones, con lo cual el independentismo cobra muchísima más fuerza, tienen mucha más presión. Bien. Pues el resultado, según lo que cuentan los empresarios, da un poquito de miedo. De hecho, los empresarios lo que piden es que piden estabilidad, piden que se resuelva esa tensión fiscal no resuelta de la que hemos hablado en alguna ocasión y demás. Pero bueno, antes de entrar en esas peticiones de los empresarios, yo también te quiero comentar una cosa y quiero dar una puntilla política que se me había ido. Sí. Que me estoy Vamos a ver. conteniendo. A mí, fíjate, Miguel Ángel, y esto no quiero que sea malinterpretado porque es ironía, y que como ahora muchas cosas se sacan fuera de contexto, pero fíjate que yo me estoy planteando en que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tiene cierta razón en eso de que en España no tenemos una democracia plena. Insisto en que esto es irónico, porque no quiero que se saquen las cosas fuera de contexto. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué insisto en esta ironía? Porque a mí me parece sorprendente que el PSC, que el señor Illa, se niegue a sentarse a hablar con Vox, cuando es el cuarto partido político. ¿Y qué se siente antes? Y ahí está la puntilla, hablar con los nacionalistas, con los independentistas, con los grupos políticos que no son constitucionalistas y que quieren y se han reafirmado en su intención de la secesión, y no se siente con un partido como Vox, que les ha apoyado para sacar el decreto de los presupuestos, de los fondos europeos, perdón, de los presupuestos, no, de los fondos europeos adelante. Me parece sorprendente. Ya sabes que esto es postureo y ese nivel político que tenemos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que no tiene sentido es que si son todos, que yo hasta ahora Vox no ha hecho nada ni legal ni nada por el estilo. Podrás estar de acuerdo con ellos o no. Yo estoy muy lejos de sus postulados, pero yo creo que es de ley. Un demócrata tiene que tener todo esto y sobre todo cuando no dice no me junto con Vox porque son los malos, pero me junto con los que están vinculados que llevan
a los mítines llevaron a Otegi, ¿no? El líder de los batasunos, el líder de los etarras, un condenado por actos terroristas, y se lo llevan con ellos y ese es su modelo a seguir. Entonces, bueno, con estos sí, con otros no. Pero bueno, yo creo que es la decadencia política que tenemos ahora mismo en el mundo. Con otros, Miguel Ángel, que recuerdo y vuelvo a insistir en que gracias a ellos en el Congreso de los Diputados ha salido la ley que permite repartir los fondos europeos. Pero que si no, todavía estábamos... Claro, no se lo esperaban, pero si a ti te han apoyado y tanto que el señor Sánchez, bueno, la señora Calvo no fue capaz de mencionar el nombre del partido político, no fue capaz de decir Vox, pero sí que Sánchez les ha agradecido y ha alabado el ejercicio de responsabilidad y ahora no te quieres sentar a negociar con ellos. Cuando se han convertido en la cuarta fuerza política de Cataluña, que no olvidemos que eso es un dato importante. Eso es un dato muy importante. De hecho, yo creo, Beatriz, que se equivocan. Yo creo que podemos estar muchos de acuerdo. Los demócratas, los que tenemos sentido de Estado, vemos que estos son postureos y es el plantel político que tenemos, ¿eh? Es la mediocridad que tenemos. No tenemos esos grandes políticos que yo creo aquí en España, a medida que cambiamos de presidente, la categoría del presidente va cayendo, ¿no? Se hablaba ya de Aznar, fíjate, se estaba hablando ya de Aznar, que no tenía carisma. Pues fíjate a qué niveles de carisma tenemos ahora mismo, con todo lo que se ha ido degenerando. Pasamos de Aznar a Zapatero, de Zapatero a Rajoy, de Rajoy ahora a Pedro Sánchez. O sea, fíjate. A Pedro Sánchez. Y el problema es que no tenemos una oposición. Vamos en caída. Claro. Y no tenemos una oposición... Claro, no tenemos una oposición que realmente sea una oposición firme, una oposición con sentido de Estado. Dice, ¿por qué ganan estos? Porque son peores. Los que quieren, pero si es que los que quieren cambiar tienen todavía menos que los que están. Con lo cual es una cosa de echarte a llorar, claro, no queda otra cosa. Y así nos va, y España va perdiendo categoría y presencia en el mundo, ya no somos referentes. Es lo que hay, todo el mundo habla mal de España. Tú vas a ir al extranjero y empiezas a hablar mal de España. Es que no tiene sentido. Que el propio vicepresidente del gobierno diga eso, que España, mira, de verdad que no tiene sentido. Bueno, vamos a centrar en la economía, que es que me vengo vamos a centrarnos en la economía, que nos perdemos en la política y se nos va la lengua y se nos va el tiempo. Y ninguna de las dos pero es buena. Sí me gustaría ir, por ejemplo, ahora de que te metas en esto y nos vas a hablar, pero ¿tú por qué crees que se ha venido esa gran diferencia a lo largo de los últimos 20 años? Yo que no ha sido tanto, esa gran diferencia, esa caída de que es Cataluña con 4 provincias y Madrid, que es uniprovincial, que es de lo que estamos hablando. Una simple provincia, con la gran diferencia que había en los 80 y en los 90 entre Madrid y Barcelona, que ahí está la gran diferencia que había, ¿no?, en Barcelona y Cataluña, que era la que realmente tiraba de la economía española, era Barcelona y era Cataluña. Y en 20 años la Comunidad de Madrid ha sido capaz de darle la vuelta y ser quien genere el motor y que genere economía y que genere la mayor captación de inversiones extranjeras. Se produce en Madrid, se produce en la Comunidad de Madrid, y todo esto en detrimento de Cataluña. ¿Tú por qué lo crees? Vamos a ver, Miguel Ángel, primero porque cualquier nacionalismo, el nacionalismo es un sistema cerrado. Entonces, y además son sistemas excesivamente proteccionistas y que no admiten, ellos están encerrados en una idea y todo lo que venga del exterior es malo. Y todo lo que venga del exterior viene a atacarnos en lugar de enriquecernos. Independientemente de que luego, internamente, se ha hecho una gestión, yo creo que ahí hubo un exceso además también de confianza. No, nosotros en Cataluña estamos, fíjate, somos el foco de atracción de la inversión. Yo recuerdo en Cataluña se celebraban las mejores ferias, iban a Cataluña. Sí, ¿verdad? Madrid no tenía Madrid no venía. Palacio de Congresos hasta que hicieron Palacio de Congresos. IFEMA, Efectivamente, yo recuerdo que allí pues, se celebraba el salón inmobiliario, la fira inmobiliaria, todo lo que era la fira de Barcelona, o sea, era espectacular. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros se han acomodado también a ese modelo, surge el independentismo, nosotros somos los que estamos atrayendo inversión, somos los que estamos tirando de España, surge esa radicalización, ese apaletamiento, desde mi punto de vista es un apaletamiento, y falta, digamos, y sé que es arriesgado lo que voy a decir, falta de formación.
han adoctrinado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te meten una idea en la cabeza y tú no avanzas, porque, insisto, todo lo que viene de fuera es malo. Independientemente, insisto, de esa gestión en la que yo lo quiero todo para mí, quiero enriquecerme más, o sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa es mi opinión, porque se han diseñado una serie de políticas en las que se sube la presión fiscal, insisto, lo que hablaba antes, o sea, y ahí enlazo con lo que teníamos, con lo que estábamos hablando, con esa parte económica. Se han producido una serie de subida de impuestos para recaudo, se ha generado una tensión fiscal no resuelta. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que Madrid, sin embargo, ha optado por otro tipo de políticas económicas. Madrid, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo puedo atraer yo la inversión? Rebajando impuestos, haciendo que la gente tenga más dinero en el bolsillo para gastar. Cuanto más gaste la gente, más puedo yo invertir. Madrid ha diseñado unos programas de promoción exterior brutales. Madrid tenía que luchar con... Y Madrid tiene además... Sí, tienes por un lado el efecto centralidad, pero tienes también el hándicap de que no tienes un puerto. Y Bueno, las exportaciones, yo todo lo que es el comercio exterior... Tienes Valencia, que lo tienes al lado. Quiero decirte que en Valencia es el puerto más claro, pero yo creo no solo también es eso, ¿eh? Mira, yo hago ahora que estamos en vertiente política, ¿no? Lo estamos un poquitín mezclando, pero yo creo que es bueno también. Mira, hay uno de los programas que tengo en mente para lanzar aquí en Activa Radio en las próximas semanas, es uno que se va a llamar El lado oeste de la Moncloa. Y no vamos a hablar de política, vamos a enseñar, vamos a educar políticamente, intentar educar políticamente a la gente para que sepa entender qué es lo que está pasando. Porque yo creo que lo que pasa es una grave incultura política de lo que hay, que ese es un concepto de izquierdas y de derechas en pleno siglo XXI, que yo creo que esto tenía que tener sentido en el siglo pasado y antes del siglo pasado, pero yo creo que son conceptos que ya están, o filosofías o dogmas que están superados. Pero bueno, viendo por ahí donde va, yo te hago, por ejemplo, un comentario. Pues es lo que ha pasado en el partido político Ciudadanos. Ciudadanos que hasta ayer tenía 36 diputados en el Parlamento catalán y de 36 ha pasado a 3, ¿no? O algo así, una barbaridad. Sí. Una barbaridad. La realidad es que cuando dicen y están interpretando y escuchas a los dirigentes, dices que estos no se enteran. No se enteran que la excepción es que la líder cogió y les dejó tirados y se vino a Madrid. Y todos los dirigentes, todos los grandes dirigentes, que eran todos catalanes, ninguno ha vuelto a Madrid. Perdón, ninguno ha vuelto a Cataluña. ¿Tú te has dado cuenta que todos se han desperdigado, pero ninguno se ha quedado? El líder y fundador se ha quedado en Madrid, el que era secretario se han quedado todos en Madrid. ¿Te das cuenta? Y dices que es que en Madrid se vive muy bien. Es que en Madrid se vive muy bien, es que se vive muy tranquilo, es que no existe política en Madrid, es que tú puedes salir días, semanas sin hablar de política con tu gente, ni con tu familia, ni con tus amigos. Es que la política está en un plano tan sumamente bajo que lo que te hace es disfrutar de la vida de una manera increíble. Y eso es lo que atrae Madrid, que no tienes problemas añadidos. Y te digo, yo que sabes que viajo, bueno, llevo un año sin viajar, pero bueno, cuando viajaba, y esto se va acentuando, la diferencia entre Madrid ahora mismo a nivel económico, a nivel de emprendimiento, a nivel de tirar, es que está Madrid y el resto del país. Es que la locomotora de Madrid es espectacular y que te dicen por qué. Es que en Madrid da igual de dónde seas, es que en Madrid da igual lo que pienses, es que te da exactamente lo mismo. Allí vamos a hacer negocios, a ser felices. ¿Que tiene problemas la ciudad? Pues claro, como todas. Pero que el concepto de inversión y sobre todo, como les digo yo también aquí a la gente de Murcia, es la atracción de talento, que cuando atraes talento, el talento en los demás sitios se queda vacío porque el talentoso no quiere vivir en un entorno donde no se pueda crecer y desarrollarse profesionalmente, intelectualmente. Y eso lo encuentra en Madrid o lo encuentra fuera de España, lo encuentra en otras grandes ciudades, que decir irte a Estados Unidos o irte a muchos sitios, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Pero todo eso, Miguel Ángel, porque todo eso efectivamente, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de la atracción de talento, que por cierto, y leía una noticia que se me ponían los pelos de punta un año más, porque esto se repite todos los años. Y es que me parece que es un 60% de los puestos
de puestos de alta cualificación se quedan vacíos porque aquí falta talento. Y una de las hándicaps que tenemos es el idioma. Pero bueno, aparte, independientemente de eso, aparte de lo que comentábamos en el caso de Madrid, de que efectivamente pues aquí se atrae el talento, se potencia el talento, insisto. O sea, la política fiscal, las medidas de incentivos a las empresas, las medidas de incentivo al emprendimiento, el apoyo que da la Comunidad de Madrid y los distintos ayuntamientos, y aquí te voy a decir, mira, fíjate que lo leía hoy, tengo aquí la revista que edita el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, La Plaza, que da 3 noticias que para mí son fundamentales y que creo que debería ser la línea que se debería seguir, tanto a nivel local como a nivel regional como a nivel estatal. Mira, han dado 2 millones de euros en un programa de ayudas directas para empresas y autónomos. 2 millones de euros para autónomos de la localidad de Sanse. Además, tiene uno de los periodos medios de pago a proveedores más bajos de España. O sea, lo tengo aquí la noticia, ¿eh? Y por último, o sea, y no he seguido leyendo más porque no me ha dado tiempo, pero vamos, han habilitado un nuevo periodo para pagar los impuestos y las tasas municipales. Antes eran en 2 plazos, pues ahora han abierto, o sea, puedes pagarlo en 3 plazos. Y además, en el último plazo te aplican una bonificación del 2%. Ahí lo tienes. Son medidas que al final, ¿qué es lo que haces con todo esto? ¿Por qué en Alcobendas también hay inversión? ¿Y por qué se van los emprendedores a Alcobendas también? O sea, estamos al lado, insisto. Y a Móstoles. ¿Por qué? Porque tienes todo el ayudas. Tejido industrial del sur de Madrid. Claro, porque te ayudan a que, o sea, los costes de inicio de actividad, esos se reducen al mínimo, incluso a veces hasta te los bonifican al 100%. Entonces, y los viveros de empresa. Los viveros de empresas, efectivamente. Y los departamentos de captación de inversiones que trabajan para eso y no son funcionarios, sino que suelen ser profesionales que están contratados por proyectos. O sea, ahí donde tienes precisamente donde está actuando. Y los tejidos empresariales no suelen comportarse como patronal, sino como realmente como fuerza y energía de aglutinar y sacar adelante al asociacionismo. La tipología de asociacionismo es diferente, donde el asociacionismo allí está basado no en dime por qué me tengo que asociar, sino no, tú por qué te quieres asociar. ¿Por qué te quieres cambia asociar? el concepto. ¿Qué es lo que vienes a aportar a la asociación? Claro, son conceptos distintos y al final eso se nota la gran diferencia. Y cuando te meten problemas a la hora de actuar o a la hora de hacer, pues claro, desapareces. ¿Y dónde vas? A Madrid. A Madrid, que tiene un nivel de comunicaciones importantes, que fíjate, todo el mundo quiere estar conectado con Madrid. ¿Por qué? Todas las conexiones quieren estar en Madrid. No, Murcia no está peleando por unirse con Barcelona en tren de alta velocidad, ni Valencia tampoco, ¿eh? O sea que por ahí va. O sea, es un poco lo que es la realidad y lo que está moviendo Madrid, y parece que si hablas de Madrid es que malos somos y que tenemos los madrileños y ese tipo de cosas, pero es que la realidad es la realidad, es el mejor sitio para poder invertir hoy por hoy. Sí, y además, mira, estás ahí. Fíjate que te voy a dar datos hablando de inversión y retomando un poco el tema. La prueba está en que hoy se han publicado y Accessor ha publicado los datos del volumen de ampliaciones de capital que se produjeron en enero. Bien, Madrid concentra el mayor volumen de inversión, 1.005 millones de euros frente a los 865 de Cataluña. Sí es cierto que en las 2 comunidades ha crecido, que en Cataluña ha crecido un poquito más, pero claro, también venían de bastante menos, ¿vale? Pero que ahí va el dato que a mí me parece muy revelador, y es que Cataluña es la región donde más donde han desinvertido más las empresas, donde se ha reducido más capital. Han reducido 909 millones de euros. Cifra no, pero espérate que aquí ya, o sea, agárrate, porque esto es para caerse. La cifra es un 262% más que hace un año, es decir, las empresas catalanas han reducido un 262% más de capital que hace un año. En Madrid, ¿qué es lo que ha pasado? Que las reducciones de capital se han reducido un 55% con respecto al año pasado, es decir, se ha reducido un 55% menos de capital que en enero de 2020. Y además, el capital que se ha reducido, o sea, estamos hablando de que en Madrid han sido 500 millones de euros.
en torno a 500 millones de euros. O sea, que es que al final los datos nos están demostrando una realidad que queda patente. Mira, incluso en el sector de la hostelería, escribía yo un artículo y con esto vamos a ir pasando también de temas, mira, sobre lo que ha ocurrido con el sector de la hostelería, las medidas que ha tomado Madrid en hostelería. Bueno, pues resulta, en los concursos de acreedores en enero, en general se redujeron por las medidas, por las moratorias que se ha tomado el gobierno, pero sí que ha habido sectores como la hostelería donde han crecido un 75%. Bien. En Cataluña es la comunidad que concentra el mayor número de concursos de acreedores de hostelería. En el caso de la hostelería, estamos hablando que el 55% de los concursos de acreedores dentro de la hostelería se ha producido en Cataluña. Más concretamente en Barcelona, en la provincia de Barcelona. Mientras que en Madrid se han reducido los concursos de acreedores en el sector de la hostelería con respecto al año pasado. Es decir, ha habido menos concursos de acreedores. En Madrid solo ha habido 7 concursos de acreedores en el sector de la hostelería. En Cataluña me parece que son, si no recuerdo mal, 40 y tantos. Tendría que confirmarte la fecha, pero vamos, 40 y tantos. Bueno, la diferencia ya es significativa. Es significativa, es muy significativa. Y luego se ha demostrado que las decisiones que tomaron para frenar la tercera ola de la pandemia no han servido de nada, porque Cataluña estaba dando cifras de contagios más altas que la Comunidad de Madrid. Entonces, sí, es una vemos situación ahí que se están tomando una serie de decisiones que son muy, yo no diría proteccionistas, pero sí muy radicales. Estaba intentando encontrar la palabra, pero son decisiones muy radicales que al final lo que están perjudicando es la economía y perjudican la economía local, pero también eso se sabe en el exterior, porque la gente afortunadamente seguimos leyendo y sigue leyendo la prensa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tú decides invertir, ¿dónde me voy a jugar mis ahorros, mi dinero? ¿Dónde me voy a jugar mi futuro? En donde me lo pongan más fácil. Allí donde me lo pongan más fácil. Pero bueno. Claro. Sí, es que yo un poco que es ahí, pero bueno, oye, vamos a ver, yo creo que se han perdido. La situación política en España es que se ha dejado que esto fuera creciendo, los han educado en el odio y los han educado en el pragmatismo y en el odio y ya está. Y les han dado un motivo para tirar para adelante y para justificar la existencia de las personas. Y no hay nada más. Entonces, contra eso son generaciones perdidas y esto tiene que ir todavía peor. Yo esto, mientras siga habiendo este tipo de cosas, yo creo que esto ya no tiene sentido hasta que veamos que Cataluña será una comunidad y una sociedad que será emigrante. Se va a dar la vuelta a la tortilla de ser una comunidad receptora de inmigración, pues se van a salir fuera y eso es la propia realidad, ¿no? Un poco como pasó también con el País Vasco, con el tema del terrorismo en esa época, pues que muchísimo talento y muchísimas industrias se marcharon de allí, ¿no? Y ahora lo bueno del País Vasco es que la gente está retornando, pero ahora mismo Cataluña con cuatro provincias es lo que está pasando y lo hemos dicho antes, ¿quién se está yendo? Las grandes empresas. ¿Quién se está yendo? La gente con talento. Pero ojo que las grandes empresas también arrastran a muchas pequeñas y ya hablaremos también del efecto tractor y del efecto arrastre. Claro, por eso te digo, y está viendo, por ejemplo, tienes que ver cómo está cayendo, cómo está incrementando Valencia, lo que está suponiendo Valencia en España con el nivel de crecimiento de gente que está yendo. Es súper atractivo lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, a nivel de atractivo, la ciudad de Valencia, cómo está. Murcia, que no se me olvide, que es el apunte que voy a dar y ya además pasamos a los otros 2 temas que nos quedan aquí en la espumadera, que luego si no, no nos da tiempo tampoco a hablar de emprendedores. Me pongo a hablar y me quedo solo. Murcia, ¿sabes cuánto ha crecido la inversión en Murcia en enero? A ver, cuéntame, dame una alegría. Un 150%. Mira, no está mal. Es la tercera región en crecimiento de la inversión. La primera fue Castilla y León, que también incrementó un 200 y pico por cien. Después está Galicia. Castilla y León me parece es más del 260%. Galicia un 206 y la tercera en crecimiento, Murcia, 150%. Con ese crecimiento de la inversión se coloca ya como la 4ª región española con mayor volumen de ampliaciones de capital. Por eso te digo que de Murcia se va a hablar mucho. Pero, y te meto en un inciso, el problema de Murcia es que casi siempre invierten los mismos. O sea, son de empresas ya fuertes, instaladas, que al final van creciendo más
y más va metiendo capital. Miguel Ángel, pero es importante que crezcan las empresas. Sí, sí, ¿Por no, qué? si no, Porque al no final es, no necesitan decirte de pequeñas y necesitan del tejido empresarial, del pequeño tejido empresarial, ese que tenemos tan atomizado. Y gracias a esas empresas que yo, o sea, para mí es que son fundamentales, o sea, y no estoy haciendo una defensa de los, no, o sea, yo creo que todo tiene su importancia, pero no son el logro, sino que hacen mucho por la esas... neofobia murciana, Beatriz, la neofobia murciana es también un poquitín grande. Aquí no hay nacionalismo, pero lo que hay es murcianismo, ¿eh? Y todo el que viene de fuera no bien visto. Es también un poco complicado la sociedad Bueno, murciana, ¿eh? pero las cosas cambiarán y si la inversión empieza a llegar, Vamos cambiará. a No ver. cambió Madrid para bien, Sí, porque sí, Madrid no, era pero al te digo, pero contrario. Madrid es Pues la igual. locomotora, ojalá que se vayan diciendo, ojalá algo de Madrid quedara y sobre todo con la gran, que lo decirte, que Y yo yo creo que puedo para estar, eso, fíjate, puedo para eso intentar López captar y Miras, puedo intentar traer, pero Murcia le queda mucho todavía por avanzar, ¿eh? Le queda pero bueno, mucho, está mucho, dando mucho, pasos, Miguel Ángel. Lo importante es empezar mucho. a caminar, dar el primer paso. Y creo que además López Miras lo Tiene está haciendo muy bien en ese infraestructura, las sentido. infraestructuras que tienen no funcionan, invierten dinero donde no deben, hacen un aeropuerto sin ningún tipo de sentido, cierran un aeropuerto que estaba fantástico, que era el mejor, de los mejores de Europa, o sea, no de los mejores, el mejor de Europa en muchos años en su categoría. Cierran ese aeropuerto, hacen otro que lo tienen muerto y se lo desplazan 23 kilómetros. O sea, la Ya. distancia de un aeropuerto al otro han sido 23 kilómetros, ponle 30 como mucho, por dar Pero una vuelta y una fíjate, referencia. pero Miguel Ángel, ahí No sabes, tiene y sentido. yo creo, esto es una opinión mía, ahí ha influido los anuncios que se han hecho de, me parece, es Amazon, yo creo, y No, otra no, pero de esto las viene... grandes compañías logísticas que van a trasladar a Murcia sus bases. Sí, pero Van no a por el abrir, no es que precio. vayan a trasladar, van a abrir nuevas bases en Murcia. Mira, Y si lo te del aeropuerto, parece, si quieres esto es para abrir de un programa, ¿eh? Pues estoy sí. afectado, yo soy madrileño, vivo aquí y estoy al lado y me parece una cacicada espectacular lo que ha habido. Tú no puedes ser, y como ciudadano, lo tengo que decir, lo tengo que denunciar, en el aeropuerto de San Javier, que está en la Academia General del Sí. Aire, que no es el único que tiene una combinación de civil y militar, es una academia. Por lo tanto, por las mañanas en los meses de invierno, donde no hay academia, porque es donde se están formando los pilotos del Ejército del Aire Español, los oficiales del Ejército del Aire Español, pues mientras están en horario escolar, vamos a decirlo así, estamos hablando de no llega a 9 meses, de 7 meses. Bueno, pues como por las mañanas están haciendo pues sus cursos, pues lógicamente no había vuelos, pero es que en enero no hay vuelos. Por así decirlo, pero por la tarde estaban todos abiertos, que todas las tardes funcionaba eso, ningún tipo de problema. Bueno, pues ese aeropuerto que estaba funcionando muy bien, que también aquí hubo quejas en su momento porque lo llamaban el Alicante Sur, porque toda la zona Sí, sí, es del sur de verdad. la provincia de Alicante les venía mucho mejor este. Bueno, pues todo ese tipo de situaciones, con todo eso lo que había y lo que se movía, se inventan y se les mete aquí en la cabeza a los grandes gurús que había que hacer un aeropuerto, que Murcia no crecía, porque tenía que tener un aeropuerto, porque era militar, porque no daba abasto, porque tal, no sé qué. Bueno, pues construir un aeropuerto, y te digo el aeropuerto que era, para que veas lo que era esto, que es, algún día si quieres hablamos de Sí que se la nos va el competencia tiempo. desleal de la administración. Entonces, ¿Qué- se juntan unos coleguillas y dicen, vamos a montar un aeropuerto de inversión privada, que no lo coja ENA, como el de Ciudad Real, pero si va a pérdidas, lo asume la comunidad autónoma. El aeropuerto, ¿qué te parece? Eso es lo que ha pasado en la región de Murcia, ¿eh? O sea, nos juntamos tú y yo y decimos, oye, venga, vamos a pedir créditos porque nosotros vamos a hacer el aeropuerto. Pero si Porque perdemos si va dinero, que mal, lo asuma el tengo el tercero. aval de la comunidad autónoma y eso es lo que pasó. Que no habrían, cuando previamente, unos años antes, habían gastado unos 1.000 y pico millones de euros, una burrada, no sé decir el exacto, pero una cantidad importante de millones de euros, en hacer una segunda pista en el aeropuerto. Precisamente por un aeropuerto que utilizara el militar y el otro lo utilizaban aviación civil. Se gastaron una millonada en hacer la segunda pista en el aeropuerto. Bueno, pues ese dinero se ha tirado a la basura porque el aeropuerto está cerrado. Y yo le tengo que decir que quién fue la mente pensante que dejó ese dinero. Alguien tiene que devolver ese dinero que se ha tirado al hacer una segunda pista que ya no está Olvídate. útil. Y han hecho otro aeropuerto en el cual todos los murcianos lo están pagando. Y sin vuelos, porque además, fíjate lo más inri, que es que el seguimiento, la torre de control sigue siendo el aeropuerto de San Javier. Ah, bien.
¿Qué te parece? La torre de control, la aproximación sigue siendo la de San Javier y luego ya le coge el del aeropuerto de Corbera, que eso es para que aterrice y para le puede usted despegar, puede usted aterrizar. Ya, Pero la no quiero ni aproximación la imaginar, hace. no quiero ni imaginar los pilotos arriba cómo tienen que, o sea, tienen que Pero tú partirse fíjate, la cabeza. ¿a qué sentido tiene? O sea, ahora estás pagando 2 torres de control. Estás pagando 2 torres de control porque hay que pagar a los militares, hay que pagarles porque lo hagan, Claro. que es lógico y normal. Ellos están allí, pues si quieres que trabaje más, pues habrá que La pagarles más. mala gestión de la administración. Ese Pues es eso, otro tema también. pues eso es para que veas esto en Murcia. Y es más, tú sabes la distancia que hay desde Murcia ciudad al aeropuerto de Alicante, que no está en Alicante, está en Elche, todavía más cerca. ¿Sabes cuánto? No llega a 70 kilómetros. O sea, es como decir que Segovia va a tener un aeropuerto, porque va a tener Segovia, porque está a 100. Claro. No lo descartes, porque no vamos a entrar en hablar de la estación de la B de Segovia. No tiene Burgos, Lo de la estación de la B de Segovia, yo también me lo sé, porque también hay una estación maravillosa que se podía haber utilizado en el centro de Segovia y te vas a un descampado donde no hay nada, pero ahí tienes que coger un autobús que tarda 20 minutos hasta llegar a Segovia. Pero vamos a dejar, te digo, ahí sí, ahí era un tema porque no podían entrar por debajo, no podían soterrarlo y se quedó fuera. Y es una de las mejores opciones, como pasó en Zaragoza y como pasó en Sevilla, ¿eh? Las estaciones de AVE las hicieron fuera de las ciudades y las ciudades crecieron en torno a las estaciones. Miguel Ángel, que no hace falta soterrar. Bueno, que yo soy casi segoviana, adoptiva, hija adoptiva. Yo soy hija adoptiva de muchos sitios y entre ellos Segovia. Y la estación se podía haber hecho y no hacía falta soterrar. O sea, bueno, si se quiere, las cosas se hacen. Pero bueno, vamos a seguir de estos temas. Vamos a esto de la gestión, de la gestión eficiente. Y me suelto. De la gestión eficiente del gasto, abrimos otro día, también le dedicamos un programa entero, si quieres, pero es que si no se nos va el tiempo. Porque además quiero comentar 2 cosas. Primera, el apunte del empleo que hablaba yo, que también habrá que desarrollarlo un poquito más adelante, y es que, vamos a ver, según lo que es el plan que anunció el Ministerio de Economía, la semana pasada dijo que este año, gracias a la llegada de los fondos europeos, esperemos que lleguen a partir de junio, se van a crear 200.000 empleos. Bien, la puntilla, ¿dónde está? Vamos a ver, a mí la cifra se me queda muy corta, porque primero tenemos que tener en cuenta que el año pasado el paro se perdieron 528.000 empleos. Eso por un lado, pero el problema, o sea, que no es ni la mitad, o sea, lo que se cree no es ni la mitad de la gente que se ha quedado en paro. Pero es que el problema está en que además se dejaron de crear otros 623.000 empleos. O sea, estamos hablando de que se van a crear, no llega a 1/3 del empleo que no se creó y no llega a la mitad del empleo que se destruyó. Ojalá las cifras mejoren y se remonte. Pero bueno, eso también es otro tema que da para mucho, que lo dejamos aquí apuntado, pues ponemos esa puntillita. Y este tema sí que me gustaría también hablar un poquito más, no mucho más, porque si no, no nos da tiempo a hablar ni de los emprendedores ni el ecodiccionario. Y es ese recurso de inconstitucionalidad que ha impulsado COE, que se reunió con el Defensor del Pueblo, contra los cambios en el impuesto de patrimonio. Por cierto, cambios que no olvidemos, impulsados por los independentistas, por RC, etcétera, y por Unidas Podemos, en ese ataque de cuernos que tienen contra Madrid, eso de que hacemos dumping fiscal. No, señores, no hacemos en Madrid, no se hace dumping fiscal. En Madrid lo que se hace es facilitar la inversión, facilitar el ahorro de las personas y facilitar el incremento del consumo. Te recuerdo que la intención, si se llega a aprobar esta medida, es elevarlo al 3,5%, el impuesto de patrimonio, y darle además, otorgarle carácter indefinido. Algo que, Miguel Ángel, a mí me resulta muy paradójico, cuando además hay que tener en cuenta que es un tributo no solo anacrónico, sino que es que además es otra de las malas señas de identidad de España y que ahuyenta la inversión. Claro, o sea, tú grabas con impuestos, bueno, pues te ahuyenta la inversión. Más cuando España, una vez más, es diferente y es el único país que tiene este impuesto. No sé.
Yo en este caso aplaudo esa decisión que se ha tomado por parte de la patronal de las grandes empresas de presentar ese recurso de inconstitucionalidad y frenar esas intenciones que se tienen por parte de una sección del gobierno, vamos a llamarlo así. Sí, sí. Que por cierto, además, insisto, o sea, si al final el independentismo gobierna en Cataluña, va a tener muchas repercusiones también a nivel nacional, porque no ERC, que el nacionalismo ha sido quien ha ejercido de facilitador para que se aprueben los actuales presupuestos generales del Estado, con lo cual me da la sensación de que si gobiernan van a apretar bastante las tuercas al gobierno central. Dicho esto, venga, vámonos a esta nueva sección de cómo agua sobre el aceite, va a hablar de esos emprendedores y esos casos de éxito que a mí me encantan y que me gustan tanto, que ya sabes que yo disfruto con ellos, porque son siempre buenas noticias y a los periodistas nos gusta a todos dar buenas noticias. Vamos a animar y transmitir un poquitín de energía y de positivismo. Sí. Tú sabes, ¿tú conoces la serie Gambito de Dama? Claro que sí, la he visto, me parece fantástica, muy buena. Bueno, pues, ¿sabes quiénes fabrican los tableros de ajedrez? El 80%, no todos. El 80%. Pues a ver, dime. El 80% de los tableros que aparecen en la serie los fabrica una empresa que se llama Rechapados Ferrer. ¿Que dónde está? En Cataluña, para que veamos que en Cataluña hay muy buenas empresas y que todas esas medidas y eso que está ocurriendo podría echarlas fuera. Esperemos que no ocurra, esperemos que los gobiernos regionales y los gobiernos locales y el gobierno central se dé cuenta y evite que haya que Rechapados Ferrer y tantas otras huyan de Cataluña, porque además es una tierra maravillosa, independientemente de lo que haya a nivel político. Bueno, el caso es que desde que se estrenó la serie, que además el dueño contaba en una historia que he leído yo hace poco, que se ha publicado en varios sitios, él contaba que le avisó uno de sus empleados, le dijo: oye, ¿te has dado cuenta que los tableros que aparecen son nuestros? Y dijo que él no lo sabía. Bueno, pues nos cuenta que están desbordados. Qué bueno. Que están desbordados, que en apenas 2 meses se multiplicó el número de pedidos, pero fíjate hasta qué punto, porque ellos fabricaban 18.000 tableros al año. Son tableros, por lo visto, de muy buena calidad, que resbalan muy bien las piezas. Yo no soy aficionada al ajedrez, pero bueno, que las opiniones que he leído son muy buenas. Bueno, pues de esos 18.000 pedidos al año han pasado a 30.000 desde que se estrenó la serie en 2 meses. Entonces, claro, están desbordados y que, claro, están un poco asustados, que ellos están convencidos que van a dar salida a la demanda. Están generando, lógicamente, empleo. Sí que es cierto que lo van generando de una manera muy racional, o sea, van contratando pues no sé exactamente porque el tipo de fórmula, pero vamos, imagino que serán contratos en principio temporales y si esto se mantiene así, se sostiene, pasarán a ser indefinidos, que esa es la estrategia. O sea, al final es ir creciendo poco a poco y aumentando empleo poco a poco. Pero bueno, una de las, a mí me llama mucho la atención cuando cuentan la historia, es cómo lo hacen, o sea, y cómo llegaron a ser proveedores o a aparecer, a que sus tableros apareciesen en la serie, en esa serie que se emite en Netflix. Y tiene mucho que ver con la exportación y con la internacionalización. Ya sabes que aquí en Activa Radio y a mí y a ti nos encanta hablar de ello. Bueno, pues Rechapados Ferrer tenía un distribuidor en Alemania que es Weibel. Bueno, pues Weibel ha sido la empresa con la que ha contactado Netflix. Y a partir de ahí, o sea, no contactan directamente con Rechapados Ferrer, sino que contactan con el proveedor alemán. Fíjate qué bonita historia. Pues sí. Y cómo refleja el 360 grados de la internacionalización. Yo, en una fábrica artesanal y que apuesto por la calidad y apuesto por una serie de cosas desde España, me piden algo, pues decido internacionalizarme y buscarme un proveedor en Alemania, pues porque habrá tenido pedidos, no sé exactamente la historia. Un día voy a intentar localizarle y un día le llamo para que nos lo cuente. Venga, y a través de ese proveedor,
contacta Netflix con ellos. O sea, es que es maravilloso ese 360 grados, ese doy la vuelta al mundo en una colaboración y no solo hago crecer mi empresa, sino que hago crecer otras empresas también que están dentro de este mundo global en el que estamos. O local, que también es una palabra maravillosa. Pero bueno. Pues sí. Pues mira, a ver si no lo puedes... No sabía yo todo esto, con lo cual es sí, importante. Es una historia muy bonita. A que lo vean. Sí, pues voy a intentar a ver si consigo localizarle y le invito a que nos acompañe y nos cuente él en primera persona la historia, que siempre es mucho mejor que contarla yo, que bueno, pues la puedo vivir, pero no con el mismo entusiasmo que él, seguro que la vive él y que la cuenta él. Fenomenal, muy bien. Bueno, y ya para cerrar, en el minutito que nos queda, vamos a ese ecodiccionario, ¿vale? Venga, bien, Miguel Ángel. Ecodiccionario. Además, hoy en concreto he leído yo varias noticias sobre esa amenaza de la inflación para los resultados de las empresas y los bolsillos de los ciudadanos. Pero, ¿qué es la inflación? Bien, la definición como tal, y leo, ahora además que tenemos la pantalla del ordenador, no se nota casi. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, es decir, cuando los precios suben y suben durante X meses, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si la inflación sube? ¿Qué es lo que son las amenazas y de lo que se está advirtiendo, de lo que están advirtiendo ahora los economistas, los expertos? Bueno, pues que afecta directamente a la economía porque perjudica, entre otras cosas, y limita las políticas de estímulos fiscales que estamos teniendo ahora por parte de los bancos centrales europeos, se pueden provocar subidas de tipos de interés, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es como todo, la economía va de arriba y va calando hacia abajo. Pero aparte de todo eso, de subir tipos de interés, ¿qué ocurre? Que los productos que consumimos se encarecen. Es decir, cuando vayamos a hacer la compra nos va a costar mucho más. ¿Y esto qué repercute? En que queda menos capacidad también para ahorrar o para destinarlo a gastos en ocio, bienestar, etcétera, que son los que también dan mucho rock and roll a la economía. Yo, si queréis, o sea, yo recomiendo en este caso que un artículo de Vicente Nieves que publicaba hoy en El Economista, lo explica fenomenal, todas las repercusiones. Aquí hemos hecho pues un poco el resumen así a grosso modo, pero Vicente Nieves lo cuenta muy bien, además habla de... recoge opiniones de varios expertos y varios economistas y lo cuenta fenomenal. Y hasta aquí que nos hemos pasado un minuto, Miguel Ángel. Pero bueno, ha merecido la pena, como siempre. Los programas en directo lo que tiene que no hay forma humana de que terminen todos a la hora. Pero bueno, por pasarnos un minutejo no creo que pase nada, ni que lo hagamos más pesado, ni nada por el estilo. Así que, bueno, pues nada, por Beatriz, pues muchísimas gracias. Este ya es el cuarto, ¿no? El tercero ya. Cuarto programa ya. El cuarto. Cuarto programa, sí. Y vamos ya creciendo. Vamos a ver qué tal se nos da esta nueva franja horaria y este nuevo día. Y vamos a verlo ahora, pues todo eso, la comunicación, y vamos a ver a los oyentes de qué manera podemos calarles y transmitirles este nuevo horario, que yo creo que sí, yo creo que es más interesante para que nos escuchen también desde Latinoamérica y nos puedan conocer mejor tranquilamente. A mí me gusta más el martes que el lunes. Además hay Consejo de Ministros y en algún Consejo de Ministros sacaremos alguna cosilla. Seguro, ¿verdad? Que tú estás pendiente de todo. Sí. Al final es bueno tenerte, es bueno tenerte cerca. Al pues pie nada, de la noticia. Muchísimas gracias por estar aquí en la puntillita económica y nada, hasta la semana que viene. Miguel Ángel, que no se me olvide decirlo, que si no, luego yo me regaño a mí misma. Es verdad, claro. Que por supuesto, que muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días para quienes nos escucháis y sobre todo, no dejéis de sonreír nunca. Yo les hablo, les tuteo, a veces digo de usted, pero les tuteo porque ya estamos aquí como amigos. Como además somos youtubers ya y los youtubers hablamos de tú y estamos en confianza, pues eso, que no dejéis de sonreír, que tú tampoco dejes de sonreír, Miguel Ángel. Por supuesto que no, por supuesto que no dejemos ni dejéis de sonreír. Sobre todo haciendo un programa mano a mano contigo, pues yo antes te compartía con muchos, ahora te tengo para mí sola. O sea, ahora me tienes cómo lo disfruto. Toda en exclusiva para ti. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz, y nos vamos con esa sonrisa que nos dedicas. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chao.
Chao. Activa Radio RG. Ya cierro, ¿no? ¿Te imaginas que a unos buenos huevos fritos les quitas